Entonces, la clase pasada habíamos quedado en que íbamos a revisar la parte de control. ¿Ok? Entonces, a ver quién está por aquí, vamos a ver. Laura Camila no está. Deiner está por ahí. Deiner Isaid. Vamos a ver quién No, está por Deiner ahí. dijo que no tenía internet. Verga. Ujú. Listo. Deiner. Falta es Ismael y Joan, que me parece raro. Ah, listo. Entonces, Aleja, pásame la lista, ¿viste? Ok, Ah, ok, listo. entonces, Stewell, ¿está por ahí? ¿Me oye? Ya que te tengo aquí de frente. Sí, profe. Estábamos Listo. haciendo el modelamiento de las estaciones de un motor de tren. Exactamente. Entonces, hoy vamos a empezar a ver lo que era la parte de los controladores y compensadores. ¿Qué averiguaste tú sobre compensadores? Stewell, No, nada, profe. ¿qué averiguaste sobre los compensadores y controladores? ¿Alguien averiguó? No, profe, ¿Alguien no. sabe? ¿Alguien tiene idea? Profe, pues yo averigüé algunos sobre lo que era un controlador o compensador. Profe, lo de un controlador es un componente que posee una entrada, ¿no? Y la entrada es un tipo de error. Y ese controlador lo que hace es que la señal de salida la modifique. O sea, el error lo trata de convertir más que todo como a cero. Profe, tiene el micrófono apagado. Ahora sí, qué pena. Entonces vamos a recordar un poco, recuerdan que era un sistema de control en lazo abierto y un sistema de control en lazo cerrado. Sistema de control en lazo cerrado, ¿cierto? En lazo abierto, perdón, es un sistema algo así. ¿Listo? Que tiene una entrada, ok, una entrada y una salida. ¿Listo? Una entrada y una salida. ¿Ok? Entonces, un ejemplo de un sistema en lazo cerrado, ¿cierto? Vamos a ver como si tuviéramos una caldera, ¿sí, no? Un sistema de calefacción, sistema térmico, ¿sí, no? Un sistema térmico. Un sistema térmico donde acá tenemos la entrada de combustible que estaría dada por triángulo.
Listo. Ok. Sí, yo tengo una válvula acá que me controla este sistema. Te odio. ¿Listo? Que me controla este sistema. Listo, esto es un sistema de quemadores. Sí, digamos que esto es como una caldera. Sí, acá está mi sistema de quemadores. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué más tengo yo acá? Yo acá tengo un sistema de verificación. ¿En qué consiste mi sistema de verificación? En un indicador de temperatura. ¿Sí? Un indicador de temperatura. ¿Qué hace ese indicador de temperatura? Simplemente es un termómetro, sea digital o sea análogo. ¿Sí? IT significa Indicator Temperature, ¿cierto? Indicador de temperatura. En donde me muestra la temperatura del sistema. Adicionalmente, este sistema, digamos que yo tengo una entrada de líquido a una temperatura, digamos que yo acá tengo algo así. Una entrada de líquido. Listo. Tengo una entrada de líquido, digamos que está a una temperatura de 55 grados, ¿no? 55 grados centígrados. ¿Ok? Pero que esta temperatura que me está entrando a mi sistema, ¿sí? No la controlo yo. A veces viene a 55, a veces viene a 50. Hoy está entrando a 55 grados aproximadamente. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hace mi sistema? ¿Cierto? Mi sistema térmico en lazo abierto. ¿Qué pasa? Viene un operario, ¿sí? Pepito Pérez, ¿sí? Viene el operario, y él ya tiene una experiencia manejando esta caldera, este sistema, ya lleva como 20 años en el proceso. ¿Qué es lo que hace él? Él coge esta válvula y la abre a un 30%, ¿sí? Esa válvula al 30% más este sistema, más esta temperatura, me dice que mi salida, ¿cierto? Que la salida de mi sistema, que está por acá, que la salida de mi sistema, que la salida de mi sistema, ¿sí? Okay. Para que el proceso tenga un buen rendimiento, es decir, me produzca lo que yo necesito, debe estar alrededor de los 70 grados centígrados. Los 70 grados centígrados. Pues yo aquí tengo mi proceso, entonces, ¿qué él hace? Coge la válvula y la abre a un 30%, ¿cierto? Entonces, el indicador de temperatura me está diciendo que al tiempo de él haber abierto la válvula un 30%,
¿sí? Porque pues él ya conoce el sistema, él sabe que si él abre un 30%, ¿sí? En 15, 20 minutos ya está alcanzando los 70 grados centígrados, siempre y cuando la temperatura que esté entrando es a 55, va a variar, ¿sí? ¿Listo? Entonces, el operario simplemente abre un 30%, al tiempo mi temperatura tuvo ese comportamiento y llegó a una temperatura que está en los 72 grados centígrados, que es la temperatura real. ¿Listo? Mi indicador me está diciendo está en 72 grados centígrados. ¿Listo? Entonces, bien. Entonces, ese es un ejemplo claro de un sistema en lazo abierto. Recordemos que el sistema en lazo abierto, ¿sí? Esta planta, que consta de qué? Del sistema térmico y la válvula, ¿cierto? Todo esto que... Vamos a ver, ¿qué pone aquí? Recuadro. Mm, Todo esto que yo tengo acá, todo esto, ¿sí? Es mi planta. ¿Listo? Todo esto que está dentro de este cuadro, ¿sí? Yo lo voy a llamar mi planta. Vamos a colocar esta es mi planta. ¿Listo? Esta es mi planta. ¿De qué consta mi planta? Del sistema térmico y de mi válvula. Entonces, ¿cuál es la entrada? El porcentaje de apertura de la válvula. ¿Y cuál es la salida? La temperatura. ¿Cierto? Eso es claro. ¿Vamos bien hasta ahí, muchachos? Sí, 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 señor. Listo. Bien. Sí, profe. Entonces tenemos ahí mi sistema enlazo abierto. Entonces, mi sistema enlazo cerrado, o bueno, ¿qué ventajas tiene este sistema? Obviamente, que pues yo tengo un operario que me hace oficios varios, digamos, él se encarga del mantenimiento de la planta. Digamos que este proceso es el proceso el de fabricación de vóley, ya que metámoslo en el negocio de Adrián, ya que no está por estos lados. Aunque este es el proceso de fabricación de vóley, ¿cierto? Y esta es una de las etapas del proceso, que es la parte ¿cómo es que se llama? El alambique, ¿sí, no? El alambique es el sistema de destilación, en donde se destila el alcohol. Entonces, digamos que la temperatura que me está saliendo, que me debe salir por este lado, sino la temperatura que me tiene que salir por este lado, la que yo debo medir para que el sistema me produzca o me destile la mayor cantidad de alcohol ¿sí? A para un buen rendimiento, para que sacar la mejor ganancia, está alrededor de esta temperatura, ¿cierto? Y esta, pues, digamos que a esta temperatura está entrando el líquido y acá yo controlo el proceso térmico. Digamos, yo aquí estoy inventando, porque pues yo la verdad no sé cómo funciona eso, pero aquí estoy inventando, pero digamos que es algo así. ¿Listo? Entonces, digamos que pues ahí está, se ocupa de oficios varios, entonces está limpiando la planta, está manteniendo otros procesos, está pendiente otra cosa, ¿sí? Y pues cada hora o cada 2 horas, pues que puede venir a ver. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que si en algún momento esta temperatura, ¿cierto? Digamos que el sol calentó, digamos que el proceso empezó a las 4 de la mañana, ¿cierto? Madrugó a las 4 de la mañana y esto dura todo el día, todos los días. Esto funciona 24 horas, ¿sí? Entonces, digamos que digamos que este líquido viene de afuera, ¿sí? Entonces, digamos que el líquido está a 55 grados centígrados porque pues viene de un proceso del que sea, ¿cierto? Atraviesa toda la planta y acá cuando llega, pues llega a esta temperatura. Pero a las 10 de la mañana, esta temperatura subió a 65 grados centígrados porque el sol calentó, ¿cierto? Y subió 10 grados. Entonces, ¿qué creen ustedes que pasa con esto?
¿Sí? ¿Qué viene a hacer este aumento de la temperatura en mi sistema? ¿Qué viene a hacer? ¿Sí? Viene a hacer algo que se llama una perturbación. ¿Listo? Una perturbación. Entonces, ¿qué pasa con esa perturbación? Maldita sea la gata. ¿Qué pasa con mi planta y esa perturbación? ¿Qué creen ustedes que va a pasar en ese caso? ¿Sí? ¿Qué creen ustedes que va a pasar en ese caso? A ver. Israel, cuéntame. ¿Qué crees que va a pasar ahí? Pues ya la Israel, salida, ¿estás por ahí? la va a afectar la salida. Exactamente, me va a afectar directamente la salida. Ya la salida no van a ser 70 grados centígrados y entonces obviamente no va a tener el rendimiento que yo espero. ¿Sí o no, cierto, Israel? Sí. Entonces, es ahí donde los sistemas de enlazo cerrado fallan. Entonces, ¿qué pasa? Que a la hora, ¿cierto? Ya esto iba por 70, digamos que esto ya iba por 78 grados centígrados. ¿Qué pasa? Fue que el operario se dio cuenta que la temperatura había subido y él, pues obviamente, ¿qué hizo? Pues obviamente, esta válvula la bajó a un 25%. 25%. Un 25% de apertura, según la experiencia del operario, garantiza que ¿qué? Que el sistema va a llegar a aproximadamente esta temperatura. Entonces, al 25% ya la temperatura esta ya no son 60, no está en 72 grados, sino que está baja a 68 grados, a 67 grados, ¿cierto? A la hora, porque pues son sistemas térmicos, son bastante lentos. Entonces, ¿qué ventajas tenemos? Pues obviamente es mucho más económico, ¿cierto? Asignarle dentro de las responsabilidades del operario, estar pendiente de la temperatura del sistema y que llegue a esta temperatura, ¿cierto? Contra que, pues obviamente ante una perturbación, el sistema no tiene una respuesta, es decir, no depende directamente del operario, obviamente, ¿sí? Y si los cambios son más rápidos, ¿qué pasa? Yo voy a tener que el operario va a estar viniendo cada cierto tiempo, ya no va a estar viniendo cada hora, sino cada 15 minutos a ver qué está haciendo. Entonces no podría hacer otra cosa. Y pues para una empresa tener a alguien específicamente pues, que esté pendiente de un termómetro no es práctico. ¿Listo? Para mi proceso. Entonces, ¿qué es lo que se hace en ese caso? ¿Cierto? Entonces viene lo que se llama un sistema enlazo cerrado. ¿Cierto? Sistema enlazo cerrado, ya yo tengo algo lo que se llama un sistema de control. Ay, venga, la gata. Qué odio. Ay, Dios, este mouse me va a matar. Listo, tengo mi planta. Pero entonces, ¿qué hago? Ahora yo me coloco. ¿Cierto? Listo. Y acá.
Ok. Tengo mi entrada, ¿sí? Que ya mi entrada no va a ser lo que yo diga, sino que va a ser la temperatura deseada o mi set point, ¿sí, no? Y acá ya yo voy a tener algo adicional que va a ser mi controlador, ¿sí, no? ¿Listo? Mi controlador vamos a hacerlo de esta forma. ¿Listo? Entonces mi controlador, ¿qué va a hacer? Me va a relacionar, ¿cierto? Mi salida con mi referencia, que va a ser la entrada a mi referencia. Esto va a ser positivo, esto va a negativo, y aquí me va a salir algo que se llama mi error, ¿cierto? Y acá me va a botar algo que se llama la acción de control. ¿Listo? Que es lo que le va a entrar acá a la válvula. Entonces ya mi sistema cambia. Ya mi sistema cambia. Entonces ya yo tengo, ya no solamente tengo un indicador, sino que también tengo un transmisor tengo un transmisor eso parece un, mejor así. Transmisor de temperatura, y acá tengo algo que se llama un control de temperatura. Control de temperatura. Mi control de temperatura. Y obviamente, de acá, transmisor de temperatura, manda la temperatura y el control de temperatura ya tiene la acción de control. Y él me controla automáticamente el funcionamiento de esta válvula. Listo, entonces ya el porcentaje de apertura y cierre de la válvula ya no depende del expertise del operario, sino que ya va a depender de la decisión que tome el controlador. Entonces mi sistema en lazo cerrado, ¿cierto? ¿Qué va a hacer? Ante la perturbación, ante cualquier cosa, me va a mantener mi temperatura, ¿cierto? Mucho más cerca de la temperatura que yo deseo, que son los 70 grados centígrados a la salida, y pues obviamente va a estar constantemente monitoreando la temperatura y va a tener
voy a tener obviamente un mejor rendimiento en mi proceso. Desventajas que tiene el sistema enlazo cerrado, pues obviamente necesitamos unos equipos adicionales, necesitamos otro tipo de válvula, porque yo ya no puede ser una válvula manual, obviamente esto me incrementa mucho los costos, ¿sí? Y pues tiene la desventaja, pues la desventaja que tiene es que viene a ser los costos. Profesor, tengo una pregunta. Pregúntame. Profe, bueno, como todos sabemos, este tipo de sensores o de herramientas nos permiten como monitorear lo que está pasando en el proceso como tal en el sistema. Sí, señor. Entonces, mi pregunta es si existen otros tipos de herramientas que puedan como que supervisar a esos tipos de sensores porque supongo como todo sufre su defecto, entonces para que el proceso como tal no se me vea afectado. Claro. Digamos que esta es una parte pequeña de un sistema. Vamos a ver si yo por acá debo tener un archivo. Vamos a ver. 2020, Drive, UFPCO, Fundamentos de Automatización y Control, PID, aquí está. Bueno, a ver si abre este archivo. Y les voy a mostrar algo, ¿listo? Esta es una partecita, esto se llama un lazo de control en un sistema, en una parte de un proceso, ¿sí o no? ¿Listo? Si estamos viendo este PDF, ¿cierto? ¿Sí lo alcanzan a ver? Entonces, Sí, ahí se está viendo, sí. listo, entonces esto que tenemos acá, vamos a colocarlo aquí 70%. Esto que tenemos acá, ¿sí? Es un sistema de monitoreo y supervisión, es un proceso, ¿cierto? Ustedes cuando estén en planta, ustedes lo que le van a entregar es esto que ustedes ven acá, ¿sí o no? ¿Qué es esto que tengo yo acá? Esto se llama un plano P, en inglés es P, I y D, ¿sí o no? P and ID, un P and ID, ¿listo? Es que en español suena muy redundante, P, I y D, ¿sí o no? Ese es Piping and Identification Diagram, ¿cierto? Diagrama de identificación y tuberías. Estos cositos que vemos acá son los indicadores, esto es un proceso, ¿cierto? Veamos acá TI, esto es un transmisor de temperatura. Vamos acá donde dice 1, Cooling Water, agua fría. ¿Dónde está el 1? Por acá debe estar. 2, CW Return. 3, DSP System. 4, condensador. Creo que el 4 está acá. Está. Profe, al lado de la tabla. Al lado de la tabla. Acá está el 1, ¿sí o no? Acá está saliendo agua fría. Bueno, total, esto que vemos acá es un sistema, un diagrama. Esto es una bomba. Acá tenemos, esto es un sistema de presión, pressure indicator. Bueno, entonces, ya yendo al punto. Acá, ¿qué es lo que vemos acá? O sea, ustedes tienen un proceso general, ¿sí o no? Este proceso general está supervisado por una cantidad de sensores. El sensor está pendiente del proceso, ¿sí o no? Y tiene obviamente, pues, y ahí es donde está el plus que van a tener ustedes como ingenieros. O sea, ustedes deben tener la capacidad de identificar, ¿cierto? ¿Qué sistemas o qué herramientas necesitan para que su proceso no falle? Es decir, listo, yo tengo mi proceso térmico acá, ¿sí? Pero yo como sé que esto que me está botando acá es verdadero, o sea, que la temperatura en realidad si son 100 grados centígrados, si son 65 grados centígrados, si son 70 grados centígrados. Yo como sé, ¿cierto? Entonces yo me fío ¿de qué? Del producto, es decir, yo debo saber qué sistemas de medición son de buena calidad y qué sistemas de medición son de mala calidad. ¿Listo? Ahora, ustedes muchas veces me han escuchado hablar pues, de Arduino y esas cosas, pero la verdad a mí es que me gusta mucho y es precisamente por eso. ¿Por qué? Porque los sensores que utilizan son muy prácticos.
¿cierto? Son didácticos, son chéveres para utilizar. Pero a la hora de implementarlos en un proceso industrial, yo no me puedo fiar de ese tipo de sensores. ¿Por qué? Porque pues son didácticos. Es decir, son para enseñar, para yo aprender o para yo poner en práctica en algo simple. ¿Sí? Entonces ya ahí viene la robustez de mi sistema. Entonces ya mi sistema, como te puedes dar cuenta, está enmarcado dentro de un sistema más grande, ¿sí? Y si alguna vez tienen la oportunidad de entrar a una empresa, van a ver que hay un sistema, un mímico que se llama, ¿cierto? En donde están pendientes de todo esto. Los que ven instrumentación virtual se dan cuenta que lo que hacemos en instrumentación virtual es verificar todo este proceso, sino todo este proceso, tenerlo en mi computador y que si yo le doy clic a una pestañita, entonces yo abro un subproceso en instrumentación virtual lo llamamos un BI adicional, ¿cierto? En donde me aparece esta parte y yo puedo decir, listo, yo voy a controlar esta parte de este proceso grande que yo tengo acá. Entonces allá hay una supervisión como tal, entonces hay un control supervisorio que es el que me indica o que me muestra qué es lo que está pasando en cada uno en cada parte de mi proceso, ¿sí? Y a un control continuo, ¿cierto? Que es que son estos lazos de control que vemos acá, ¿sí? Por aquí debe haber uno, una válvula, acá, FC, listo, un FCB, se llama una Flow Control Valve, una válvula de control de flujo, ¿cierto? Y acá tengo el controlador de la válvula y todo el cuento. Esto es un lazo de control. Esta partecita acá me controla el flujo, si ven la flechita, el flujo de entrada a esto que tengo yo acá, ¿cierto? ¿Qué es esto? No recuerdo qué es lo que es, pero creo que esto es una caldera, si no me equivoco, ¿cierto? Esto simboliza una caldera. Yo con esto controlo el flujo de entrada. Entonces, en el SCADA o en el mímico, ¿cierto? Que me presentan todo esto. Y pues obviamente esto tiene un sensor que sensa pues que todo lo que está pasando aquí está funcionando. Cuando hay una obstrucción, cuando hay un aumento de presión, cuando hay algo, yo necesito saber que el sistema me va a indicar, ¿cierto? Que está pasando algo en mi proceso. Digamos que ya no está entrando agua acá, ¿sí o no? Pero el controlador me está diciendo, listo, está entrando agua, pero acá no me está entrando agua. Entonces, si no está entrando agua acá, ¿qué pasa? Acá debe haber un control de nivel, un LC por acá, un level control, por aquí debe haber un control de nivel que me está diciendo, el nivel está bajando, no es lógico. Entonces, ¿qué va a pasar? Mi sistema general me va a emitir una alerta. Me está diciendo, algo está pasando en este proceso, ve y revisa, ¿cierto? Entonces, ahí es donde entra el supervisor y donde entran ustedes como ingenieros, que es lo que van a hacer normalmente, pues la parte más baja donde trabaja un ingeniero en la parte de supervisión y en campo, ¿sí, no? Entonces van, ¿cierto? Con su equipo de trabajo y empiezan a verificar. Entonces le dice el técnico, vaya y tómeme la temperatura de tal lado, vaya revise que la válvula está funcionando bien, vaya y haga tal cosa. ¿Listo? Y con respecto a la información que el técnico le dé, ustedes toman decisiones. Ah, listo, vea, ¿cierto? Entonces ya le dice al superior, ve, se dañó tal válvula, hay que hacer este proceso, este proceso, ¿cierto? Entonces empiezan así, ¿cómo que se dañó tal válvula? Entonces empiezan a ver por qué se dañó la válvula y quién tiene la culpa, pues y de ahí empiezan los problemas, ¿listo? Porque pues se supone que eso en el mantenimiento, en el mantenimiento del proceso debió quedar solucionado y cosas así por el estilo. ¿Si es clara la cosa o me enredé o me desvié mucho? Sí, claro, profe, yo despejé la duda, gracias. ¿Sí? Ah, listo, perfecto. Entonces, ahora, vámonos entonces ya teniendo claro, recordando esto, porque pues esto ya lo habíamos visto, que era un control cerrado, que era un control en lazo abierto. ¿Listo? Vamos a ver acá en MATLAB. ¿Listo? Vamos a ver acá en MATLAB un sistema de control. ¿Listo? Yo tengo mi planta. Continuous. Ahí ya se lo dio. Listo, vamos acá donde dice Transfer Function, vamos a utilizar esta.
A mí me gusta utilizar más la otra, la que es la de sistema LTI, ¿cierto? Pero pues como la función de transferencia de implanta que tengo yo hoy, ¿sí, no? Es sencilla, vamos a utilizar esta. Papi, no molestes. Entonces yo tengo mi función de transferencia, esta que se llama una función de primer orden, ¿sí? Vamos a llamarla G0. Ay, matar, no me digas que va a empezar a molestar. Bueno, veremos a que MATLAB se le dé la... Ya, casi que no. No, ahora salió todo el tiempo. Entonces tengo mi función de transferencia, que va a ser igual a esto, ¿listo? 1 sobre S más 1. ¿De qué orden es mi función de transferencia, muchachos? ¿De qué orden es? De uno. ¿De orden? De orden 1. Tengo un sistema de primer orden. Listo. Y pues vamos a ver que mi válvula, qué es lo que pasa con este sistema, ¿cierto? Entonces, cuando yo le coloco una función, ¿cierto? De primer orden, de un paso, ¿listo? Cuando está en lazo abierto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos que el operador le dijo, listo, a los 30 minutos, entonces tengo mi función de transferencia y pues obviamente está mi perturbación, ¿sí, no? ¿Qué viene a ser? ¿Cómo simbolizo yo la perturbación en mi sistema? Mat operation. Con un sumador. Vamos, MATLAB, por favor. Dios, dame paciencia. ¿Listo? Entonces mi perturbación va a ser otra función. ¿Sí? Va a ser algo así, ¿sí, no? Entonces final value va a ser 0.3 y este time, digamos que a los 5 segundos se ejecute, ¿cierto? Listo, entonces vamos a verificar esto con un scope.
Y vamos a ver entonces qué es lo que pasa acá. Acá, en Signal Routing. Un MUX para ver las dos señales, perdón. Y aquí está mi scope. Abro mi scope. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo acá? Tengo mi salida, que es la que estoy visualizando en el scope, ¿cierto? ¿Sí? Acá tengo mi temperatura, que es la que me está entrando, que es la que se me está sumando al sistema, y acá está la acción de control, ¿cierto? No tenemos la realimentación. No tenemos la realimentación, simplemente estamos viendo qué es lo que pasa cuando está el lazo abierto, ¿sí o no? Vamos a darle acá en... Vamos a scope. Pues, scope no responde. Ahora sí. History. Fly. Ok. Simulation parámetro. Dame un segundo. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Voy a abrir esta vaina. Acá. Fixed step. Y 1 a la menos 3. Ok, apply. Ok. 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 Listo. Y iniciamos acá el scope. Entonces le damos play y vemos la respuesta del sistema.
Ahí está compilando. ¿Listo? Ay, Dios. Ok. Entonces vemos cómo vemos la respuesta del sistema. Entonces miren qué es lo que pasa acá. ¿Cierto? El sistema trata, ¿cierto? Trata de llegar acá. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Sí, él va a tratar de llegar a la temperatura, porque el técnico sabe cuánta temperatura, cuánta apertura lleva. Pero cuando cuando hay un cambio de temperatura, miren lo que pasa con la salida. Entonces, ante la presencia de una perturbación, el sistema no es capaz de, por sí solo, eh, resolver eso, ¿ok? Y access. Please. Right. Ok, ahí está mejor. Ok. Entonces vemos que el sistema, ante la presencia de una perturbación, ¿qué pasa? Ahí está. Ahora, cuando ya aplicamos un lazo cerrado, ¿listo? ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando aplicamos el lazo cerrado? ¿Listo? Entonces yo tengo que acá mi planta, ¿cierto? Acuérdense que esto lo vimos ya lo vimos hace rato. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cierto? Entonces yo tengo mi planta, que la entrada de la planta, ¿cuál es? RDS, ¿sí o no? Vamos a llamarla R, vamos. Sabemos que todo está en función de R, ¿sí o no? Y tenemos, ¿recuerdan cómo era la función cómo era la función de transferencia? Tenemos R, tenemos el error, ¿cierto? ¿Qué más teníamos? Teníamos la planta P, ¿sí? Teníamos la planta P. ¿Qué era lo otro? La realimentación unitaria, ok. Y decíamos que el error, teníamos la salida Y, ¿sí o no? La salida Y. ¿Listo? Entonces decíamos que el error era igual, creo que queda mejor así. Vamos con él. Decíamos que el error era igual a la referencia R menos la salida Y. ¿Listo? Y decíamos que, esto no lo vamos a utilizar, vamos a colocarlo por acá. ¿Cierto? Y decíamos que haciendo todo el artilugio, que mi planta G era igual a 1 sobre 1 más S, ¿no? ¿Era eso o no era eso? Creo que no es sobre eso. No, más eso. Ya, creo que acá tenemos un error. ¿Cómo era el sistema que teníamos? Vamos a retomar otra vez. Teníamos este que tenemos acá, ¿sí, no? Tenemos la planta, digamos que esto no lo tenemos, que el controlador no está, ¿sí o no? Tenemos la entrada, ¿cierto? La planta sería GDS, la entrada R y la salida Y. Entonces, YDS sobre RDS ¿era igual a qué? A 1. Acá. YDS sobre R será igual a 1 sobre
No, a 1 no. A G de S. A G. ¿Cierto? Recordemos que la planta era G, ¿cierto? Tengo esto. Y. R era igual. Menos acá. Unidad Y. R. E. Entonces, E era igual a qué. Entonces, hagamos el proceso otra vez, ¿sí o no? Yes. Ok. Entonces, E era igual a la entrada que era R, ¿sí o no? Acá, vamos a colocarla acá. R. R. ¿Cierto? La entrada. Vamos a borrar esto de aquí. Vamos a colocar acá el error E. 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 Vamos a quitar el controlador este de acá. Todavía no vamos a colocar el controlador, ¿listo? Y la fichita de esta quedó acá. ¿Listo? Y acá vamos a colocarle, este es el error, ¿sí o no? El error. Y la salida es Y. ¿Ok? Entonces, decimos que el error era igual a ¿qué? El error era igual a R menos Y. Bien. ¿Listo? R menos Y. ¿Ok? ¿Y qué? Y listo, R menos Y. ¿Ok? Acá está Y, acá está R, este es el error. ¿Y qué es Y? Y era igual a E por la planta, ¿sí o no? Ok. ¿Listo? Ok. Metemos, reemplazamos el error ahí, ¿cierto? Y digo que Y es igual a ¿qué? Abro paréntesis, R menos Y, ¿no? Por G. ¿Listo? Y me queda que Y es igual a R por G menos Y por G, ¿sí o no? Y por G. Entonces me queda que Y más Y por G es igual a R por G. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos factor común Y, me queda 1 más G, 1 más G, cierro paréntesis, igual a R por G. ¿Ok? Acá también va asterisco. Este asterisco es multiplicación, ¿listo? No nos enredamos ahí, ¿cierto? Entonces, Y sobre R me queda que es Y sobre R es igual a ¿quién?
a G sobre 1 más G. ¿Listo? Y ahí tenemos la función de transferencia en lazo cerrado. ¿Ok? Entonces, cuando yo le coloco un controlador acá, ¿cierto? Ya yo le meto el controlador acá a mi sistema. No, dígase. Yo le coloco mi controlador aquí a mi sistema. ¿Listo? ¿Cómo quedaría esto? Entonces hacemos lo mismo, ¿sí o no? Entonces ya decimos que Y es igual a R. Entonces ya tenemos algo que se llama la acción de control, ¿listo? Okay. Vamos a pasar esto para acá un segundito. Vamos a armarlo otra vez acá. Queda mejor. Entonces ya yo tengo mi controlador, mi planta, ¿cierto? Mi sumador. Y tengo una línea que me une todo esto acá. Este va acá. Y este va acá, ¿sí, no? Este va acá. Y así. Y acá tengo mi referencia. Entonces acá está R, R, está mi error, y yo tengo algo que se llama acá U, ¿cierto? Que viene a ser U, la acción de control, y mi salida del sistema que es Y. ¿Listo? Acá está el error, la salida, ¿sí? Y acá está entrando Y. Vamos a colocar una flechita aquí. Una flecha acá, ¿cierto? Que simboliza la... Listo. Y esta que entra acá. Listo, y acá va esta. Listo, y entonces esto es más esto. Más y esto es menos. ¿Listo? Entonces, ¿acá qué tenemos? ¿Y a qué va a ser igual? Entonces, Y es igual R. a U, no, a U por, esta es la planta, ¿cierto? Se me olvidó colocarle los nombres a la planta. Vamos a llamar a este controlador K, y esta va a ser mi planta G. ¿Listo? Entonces, vamos a borrar acá esto. Entonces, Y va a ser igual a ¿quién? A U por G, ¿sí o no? A U por G. Y U va a ser igual a E por K, ¿sí o no? O a K por E. La misma cosa, ¿cierto? Y E al mismo tiempo va a ser igual a R menos Y. ¿Listo?
Entonces, hacemos la misma cosa, metemos uno en el otro, ¿sí o no? Entonces tenemos que y es igual a, entonces, a U por G, pero U es E por K, ¿sí o no? A E por K por G. ¿Listo? Ok, y ya reemplazamos esta acá en el error, ¿sí o no? Entonces metemos el error allá, ¿cierto? Y nos queda que Y es igual a el error, ¿sí o no? Pero el error es R menos Y, R menos Y por K por G. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esto, hacemos lo mismo que hicimos la vez pasada. ¿A dónde vamos a llegar? Que mi sistema va a ser igual a Y, va a ser igual a R por A por G menos Y Profe, una pregunta. por G. ¿Sí? Es que no entiendo, digamos, yo pensé que U era el símbolo que se le da al controlador, ¿cierto? ¿Cuál? Dice el U, la U. Y Esta U. entonces la U, esa es. Y entonces la K, o sea, no, ¿por qué otra letra? Pensé que, o sea, la K es el controlador, ¿no? Entonces, ¿por qué aparece la U? No, no. O qué representa la K? La Para K, tenerlo bien claro. la K es el controlador. U es la acción de control. La acción de control que viene a ser lo que vota el controlador. Digamos que tú, acá la entrada de mi sistema, ¿cierto? La entrada de la planta que era. Esta es una electroválvula, ¿cierto? Sí, una válvula que tiene un porcentaje de apertura desde 0 hasta 100%. ¿Sí? ¿Me sigue? Sí, sí. Listo. Entonces, esta U que vemos acá viene a ser el 0 al 100%, ¿sí o no? Es la señal que le va a llegar a la electroválvula, ¿cierto? Para que ella abra de 0 a 100%. Viene a ser U, la señal, ¿cierto? K, que es el controlador quien me envía la señal, que yo lo puedo llamar C, F, X, N, como yo quiera, pero tiene que estar dentro del cuadrito, ¿cierto? Entonces, si está dentro del cuadrito, es el controlador. Está dentro del cuadrito, es la planta, ¿sí? R, ¿qué es? Es una señal. Y, ¿qué es? Es una señal. ¿Por qué? Porque es lo que estoy midiendo yo, 70 grados de la temperatura de salida, temperatura de referencia. Error va a ser una señal. Entonces, mi controlador, que vemos acá, él me va a actuar sobre la señal de error. ¿Sí? ¿Dónde está la señal de error? Él la está midiendo acá. Está midiendo la temperatura entra al controlador, ¿cierto? Y él tomó una decisión. Él está midiendo la temperatura entra al sistema, ¿cierto? La compara con la referencia y emite una señal de error. Si son iguales, el error es 0. Entonces, ¿qué pasa con mi controlador? Él no hace nada. Pero si son diferentes, entonces el controlador actúa dependiendo de qué tipo de controlador tenga yo acá, ¿cierto? Y me manda una acción de control, una señal a la válvula para que él abra o cierre, ¿sí? ¿Sí es claro ahí? ¿Van a extraerles o...? Sí, profe. La acción de control, ¿cierto? La acción de control es la señal que me manda el control. ¿Listo? Esta acción de control, ¿de qué depende? O sea, pues el controlador la puede mandar, ¿sí? Pero tiene una limitación y es posiblemente la válvula. ¿Sí es claro ahí? ¿Sí es clara la cosa? Sí, señor. Listo, entonces sigamos acá. ¿Ok? Entonces vemos que hacemos lo mismo, me queda Y
más Y por K por G es igual a R por K por G. ¿Sí, no? Saco factor común y me queda que Y se multiplica a 1 más K por G, ¿cierto? Es igual a R que multiplica a K por G. Y si yo hago Y sobre R, va a ser igual a K por G sobre 1 más K por G. ¿Listo? Ahora, si este valor de K viene a ser una constante, como una constante, es decir, el error se le llama un control proporcional, ¿sí o no? Si esta K es igual a una constante, se le llama un control proporcional, que es el que vamos a ver hoy, ¿cierto? ¿En qué consiste este control proporcional? ¿Sí? En que la señal de salida U es proporcional al error. Es decir, si el error aumenta, ¿qué pasa? Es decir, si acá la temperatura aumenta por 30 grados, ¿sí? ¿Qué pasa? Este error tiende a aumentar. Y al aumentar el error multiplicado por una constante, ¿qué va a pasar? Mi acción de control me va a decir, abra la válvula otro poquito, ¿cierto? O cierre la válvula otro poquito, pero proporcional a qué? A el error. ¿Listo? Entonces, ¿qué ventajas tiene o qué desventajas tiene este control proporcional? ¿Cierto? Él nunca va a llevar este error a cero. O sea, por muy grande que yo coloque esta constante, ¿sí? Que también tiene sus problemas cuando las constantes son muy grandes, este error nunca va a ser cero. ¿Y cómo lo vemos? Lo vemos acá en Simulink, ¿sí, no? Entonces ya yo acá tengo mi perturbación, ¿sí? Y yo necesito, vamos a ver por acá, un math operation, vamos a ver una constante, un slider gain. Listo, vamos a meterlo acá. Listo, este va a ser mi control proporcional, ¿cierto? Entonces vamos a colocarlo acá. Colocarle acá. Vamos a colocarle acá 10. Listo. Ahí. Vamos a colocar mi variable acá. Uno porque hasta 10. Listo. Ok. Entonces, ya mi sistema está realimentado, entonces vamos a ver qué es lo que pasa con mi sistema realimentado. Entonces, ¿cuál es las ventajas de mi sistema? La desventaja del sistema realimentado es que si el sistema no se sintoniza bien, es decir, no se calcula bien, puede que el sistema, ¿cierto? Eh, Tienda a ser inestable. Entonces, a ver, acá se me olvidó colocar algo.
colocar esto un poquito más pequeño. Esto aquí pegadito. Este va a ser mi control. Entonces, acá. Menos. Ok. Menos. ¿No? Y acá. Apply. Ok, listo. Entonces tengo mi entrada. Y acá. Listo. Mi salida. Listo. Y esto va acá, ¿sí, no? Entonces, si yo no sintonizo bien mi sistema realimentado, vemos que la temperatura que yo deseo, esta que se ve acá, ¿sí, no? No sé aquí en configuración por tales 0.5, voy a colocar las dos. ¿Vale? Y marketing. Y esta sería, vamos a colocarla azul y también de 2. Ok. Entonces, esta en azul tengo la señal que yo quiero, ¿cierto? Y esto es lo que me está botando mi sistema. Y cuando aumenta la perturbación, ¿cierto? Él sigue comportándose igual. ¿Listo? Entonces, vamos a colocarle también un slider acá. Y vamos a colocar esto acá abajito. Y esto va a empezar desde 0. Pues, si yo lo coloco en 0, acá, si yo lo coloco en 0, acá me da el valor, ¿qué pasa? Me va a multiplicar lo que entra por 0 y acá no me está entrando nada, ¿cierto? Entonces no hay perturbación. Entonces miren el comportamiento del sistema, ¿sí ven? No llega a donde yo quiero, ¿sí o no? Entonces, si yo aumento esto a 2, entonces miren lo que pasa. Él trata de alcanzar, ¿sí o no? De alcanzar a la otra, pero todavía no. ¿Dónde estaba antes? Estaba como por acá abajo, ¿cierto? Vamos hasta la mitad. Vamos a colocarlo en 4. 4. ¿Ok? Miren que cada vez que yo le coloco, él va aumentando, va aumentando, va aumentando, va tratando de llegar, ¿cierto? Si yo lo coloco acá en 8, él va a tratar, ¿sí? Se acerca. Es más, yo lo puedo colocar acá en 100, ¿cierto? Y acá en 80. Close. ¿Sí? Y se van a dar cuenta de que
Nada. ¿Sí ven que hay una diferencia? Y si yo sigo aumentando, es decir, yo aumento el controlador, ¿qué es lo que está pasando por aquí? ¿Qué es lo que le está diciendo? Ábrame la válvula, abra la válvula, sigue abriendo la válvula, pero ¿qué pasa? Que esto tiene un límite. Esto que vemos acá tiene un límite. ¿Cuál es el límite? Pues el tope de la válvula. La válvula no se puede abrir infinitamente. Es decir, la válvula, o sea, si nosotros tenemos la tubería y la vemos de frente, si no, ella tiene una compuerta, algo así. Pero si ustedes la abren al 50%, es como si ustedes tuvieran algo así. ¿No? Azul oscuro. ¿Cierto? Es como si solamente por acá pudiera pasar flujo de líquido, es decir, al 50%. ¿Sí? Ahora, si ustedes dicen 80%, ¿qué pasa? Es como si usted estuviera haciendo esto, algo así. ¿Sí? Y solamente, ¿sí? Y así sucesivamente. Usted le dice 100% y abre todo, pero entonces cuando él sigue aumentando acá, cuando nosotros aumentamos acá la ganancia, miren qué es lo que está pasando en la acción de control. Y es muy importante que nosotros revisemos eso. ¿Qué es lo que está pasando en la acción de control? ¿Qué es lo que está botando U? Miren el comportamiento, es como si el U tendiera hacia el infinito, ¿cierto? Y se supone que ella debe llegar hasta 1, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué es lo que está pasando con esa válvula? Obviamente, yo le estoy diciendo, ábramela como al 1000% y obviamente la válvula no tiene un 1000%, la válvula tiene un 100%, ¿sí? Ella tiene su tope, entonces ya ese es un problema. Y obviamente cuando las ganancias son muy grandes, ¿qué pasa? El sistema empieza a decirle prenda o apaga, prende y apaga y tiende a oscilar. Y pues obviamente la válvula tiende a dañarse. Entonces por eso las ganancias muy grandes, además de que no, si yo le coloco acá 800, o vamos a colocarle 1000, ¿cierto? Y vamos a colocarle a tope. Miren qué es lo que pasa. No puede decir, listo, están una con respecto a la otra están pegadas, pero si nos vamos, hacemos zoom, ¿cierto? Nos damos cuenta que hay una diferencia bastante grande. Está en 0.99, ¿cierto? Y el valor final, ¿cuál es? Es 1. Pero él nunca va a llegar. ¿Por qué nunca va a llegar? Entonces, vámonos acá a lo que hemos visto ahorita. Tenemos nuestra fórmula, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué pasa con K? ¿Cierto? Si K es muy grande, aquí tenemos un 1 que siempre se me va a sumar a esto, ¿sí o no? Entonces, por más de que yo quisiera que el resultado fuera 1, es decir, para que mi salida, para que mi entrada sea igual a mi salida, ¿cierto? Para que mi salida sea igual a mi entrada, todo esto que tengo yo acá, todo este sistema, ¿cierto? Vamos a colocarlo en azul. Todo este sistema que yo llame mi planta, ¿cierto? Tiene que valer ¿cuánto? Quiero que me respondan. A ver, ¿quién está por acá? Lo mismo que Adrián, ¿cuánto debe valer todo esto que está en el recuadro azul para que R sea igual a Y, para que Y sea igual a R? Adrián, ¿estás por ahí? Adrián, ¿se durmió? profe, está un poquito ocupado, espera un momentito. ¿Cómo así? ¿No estás en clase? Sí, estoy en clase, pero Ok. Sí, eso es cuando uno está en clase y se pone a ver televisión. Listo. no, está viendo televisión, mamá, estoy mirando la comida.
Ok. ¿Puedes atendernos o le pregunto a alguien más? Bueno, alguien más. Adrián está ocupado. A ver. Bonet. Bonet, ¿estás por ahí o también estás ocupado? No, sí, pero Entonces, acuérdense que tenemos acá, ¿cierto? Que si yo, o sea, R multiplicado por lo que vale esto, me da el valor de Y, ¿sí o no? sí. Entonces, ¿cuánto tiene que valer todo esto que está en R cuadrado azul para que Y sea igual a R? ¿Uno? ¿Cuánto? No sé, uno. 1. Exactamente. Claro, porque es que lo que yo multiplique, ¿sí? Lo que yo multiplique acá, ¿cierto? Lo que yo multiplique por R es lo que me va a dar el valor de Y, pero si yo quiero que R sea igual a Y, pues tengo que multiplicar R por 1. ¿Para qué? Para que Y sea igual a R. ¿Sí? Porque R por 1 es R. Y acuérdense que Y, ¿a qué es igual? ¿Cierto? A todo esto que está multiplicando acá. Entonces, ¿cuánto vale todo esto que tengo acá? Es esto que tengo acá, KG sobre 1 más KG. Si esto fuera KG sobre K por G sobre K por G, obviamente, si esto me va a dar 1, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que tengo yo acá? Vamos a ver si el pulso me da para esta vaina. Entonces, yo tengo que Y sobre R, Dios, eso es una R, ¿no? Es igual. Vamos a robar esto un poquito para acá. Acá por G sobre 1 más K por G. ¿Listo? Ahora, si K, digamos que K por G es muy grande, ¿cierto? Entre más grande sea K por G, ¿qué va a pasar con R sobre Y? ¿A cuánto va a tender? Digamos que K por G vale 2, ¿sí o no? ¿Cuánto vale R sobre Y? Saquen la cuenta, a ver, en sus apuntes. ¿Cuánto va a valer R sobre Y? Fácil. 2/3. 2/3. ¿No? 2/3. Listo, perfecto. Ok, ahora, si K por G vale 10, ¿sí o no? ¿Cuánto va a valer Y sobre R? 0.9. Sobre 11. 10 sobre 11. ¿Dos tercios cuánto daba? Perdón. Apuntemos acá. ¿Dos tercios cuánto daba? ¿Cuánto es 2/3? 0.6. ¿Cuánto? 0.6. 0.6, sí. Listo. 10 sobre 9, ¿cuánto es? De 10 sobre 11, ¿cuánto es? 0.90. 0.90. Vamos a ver. K por G, ¿cierto? K por G vale 100. ¿Sí? ¿Cuánto da Y sobre R? Yo creo que da 0.99. 99. ¿Listo? 0.99. Exactamente. Y si vale 1000, entonces, ¿qué va a hacer? Va a valer 0.99999. ¿Sí? Pero nunca va a valer 1. Si se dan cuenta, ¿por qué? Porque tenemos este 1, ¿cierto? Que siempre me va a evitar que el sistema. Entonces, eso, ¿qué quiere decir? Que este error, ¿cierto? Entonces, que Y menos R nunca va a ser 0, ¿sí o no? ¿Por qué? El error nunca va a ser 0. ¿Por qué? Porque este 1 que tengo acá en mi función de transferencia impide que este resultado sea unitario. Es decir, que lo que yo voy a multiplicar por R, por Y, ¿cierto? Sea 1. ¿Sí? Si yo despejo acá, si no, queda que Y, ahí está el lápiz.
Ok. El contra Z. Y es igual a esto que tengo acá, que es K por G sobre 1 más K por G, ¿cierto? Por R, ¿sí o no? Entonces, para que Y sea igual a R, esto tendría que ser 1, ¿sí o no? Y les pregunto, ¿hay alguna posibilidad de que esto sea igual a 1? No, ¿cierto? No, No, se porque acerca bastante, pero no. se acerca, si el K por G tiende a infinito, pues obviamente va a tender a ser 1, pero no. ¿Listo? Entonces, nunca va a corregir el error, ¿cierto? Siempre va a haber un error. Entonces, yo por más que le coloque acá, y nos podemos dar cuenta, ¿cierto? Vamos a colocarle 100.000, ¿sí o no? Y le coloco 100.000, ¿sí o no? Y lo simulo, nos vamos a dar cuenta que... Ah, linda esa es la gata. Bueno, ya que el sistema se vuelve inestable. Colocamos por aquí. No, mucho. Caramba. Bien, bien. ¿Qué es esto? Bien. Creo que la ganancia es muy grande. Bueno, listo. Acá. Esto, quitamos esto, suprimir. Y cambiamos por una ganancia normalita. Entonces acá coloquémosle 100.000. Ok. Ese sí no tiene problema con eso. 10.000. Esto le pasó. Debería tener... ya. Mm,
Bueno, ya cuando la ganancia es muy grande, el sistema tiende a ser inestable. ¿Listo? 2000. Bueno. Y ya tiene sobrepico, ¿sí? Acercamos. Y miren lo que va a pasar. El sistema empieza a oscilar. Y esta oscilación es como si yo empezara a abrir y cerrar mi válvula. ¿Sí? Entonces, ahí está. Entonces, eso es lo que pasa con el control proporcional. El control proporcional me actúa directamente la, sobre la perturbación. Entonces, es como si yo empezara a abrir directamente proporcionalmente dependiendo del error que me está mandando. Pero tiene un límite. Es decir, o sea, yo no puedo colocar una ganancia de 50.000, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la válvula se abre con, digamos que lo máximo, o sea, cuando yo le ingreso 10 a la válvula, ella me abre el 100%, ¿sí? Entonces, si yo le mando 100.000, ¿cierto? Es como si yo estuviera pidiéndome que abriera el 110% o el 150%, y eso es físicamente imposible, ¿sí o no? Sí, sí es claro eso, esa parte, muchachos. Señor. Listo, entonces ese es el control proporcional, ¿listo? Y eso es lo que hace. Entonces la próxima clase que vamos a ver qué es lo que pasa cuando le ingresamos ya una acción integral, ¿cierto? Y cuáles son los efectos de la acción integral sobre el sistema. Sobre este mismo sistema vamos a andar trabajando. ¿Listo, muchachos? ¿Claro hasta ahí? ¿Tenemos alguna duda hasta ahora? No, señora. Digo, no, señor. Qué pena. Todo bien. ¿Todo bien? Listo. Entonces, ya vamos a dejar de grabar entonces. Acá, esto. Vamos a ver. Profe, ¿Quién pregunta? yo, profe, Joan. Joan. Cuéntame, Joan. Profe, cuando eso sucede, o sea, cuando esa ganancia es mayor, uno utilizaría, ¿qué controlador puede uno utilizar? Pues ese es el controlador básico. Lo primero que vamos a ver es cuáles son los efectos de la acción integral. ¿Listo? Entonces, qué es lo que vamos a revisar? ¿Qué es lo que tienen que revisar ustedes? Vamos a ir acá a la OGATA, ¿cierto? Que todos ya la tienen, que fue lo que les dije la clase pasada y no me hicieron caso. Listo, aquí el OGATA. Vamos acá al índice. Vamos a ver esta vaina. Ejemplos de sistemas de control cerrado, ¿cierto? Diseño de compensación, creo que es en la 9, si no me equivoco. Sí, especificaciones del comportamiento, compensación del sistema, pero no, esta no era, acá no era. Funciones de transferencia, sistema de control automático bajo estado, ¿dónde puso? Sistema de primer orden, orden superior, 3. ¿Ves? Se me perdió. Control F. ¿Ackerman? ¿Qué Ackerman?
Aquí está, en la 218. No, eso no era. Bueno, acá están. Desde la página, acá donde dice controladores automáticos. Desde la página 21, ¿cierto? Sí, que entonces acá están lo que es un control on-off de 2 posiciones, están los controladores integrales. Y acá está el ejemplo. Miren que esta es una válvula, el ejemplo de una válvula, ¿sí? Con una electroválvula, con un solenoide, ¿cierto? Que cuando se activa el solenoide, ella abre y cuando se desactiva vuelve y cierra. Entonces, y acá tenemos la aplicación en un sistema de control de nivel de líquido. ¿Ok? Entonces, esto es lo que van a leer. Y acá está qué es la acción proporcional. Dice, para un controlador con acción de control proporcional, la relación entre la salida del controlador UDT y la señal del error ET es UDT igual a KP por EDT. ¿Esto qué quiere decir? ¿Esto qué quiere decir? Que lo que yo tengo acá, ¿cierto? Esta U, que es la salida del controlador, es igual a ¿quién? A capa, acá, ¿cierto? Por el error. Es lo que me está diciendo acá. ¿Sí? Que la salida es igual a KP por el error. ¿Sí? Y entonces dice KP cualquier... Vamos a colocar esto aquí así, hombre. Y acá, ¿cierto? Dice cualquiera que sea el mecanismo real en forma de potencia de operación, el controlador proporcional es en esencia un amplificador con una ganancia ajustable. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque él amplifica la señal del error y eso es lo que me manda para que, en caso de que estamos revisando ahorita, abro o cierre la válvula. Entonces vamos a leer desde la página 22 hasta aquí, hasta la 26. ¿Listo? Para la próxima clase. ¿Ok? ¿Claros ahí? Ok. Sí, señor. Sí, señor, todo bien. Profe, ¿de qué página? Desde la 22 a la 26. Gracias, profe. Ingeniería de control moderno de hogar. Listo. Entonces, ahí les queda de tarea, muchachos. Espero que tengan buena noche. ¿Tienen alguna otra duda? No, profe. ¿Todo claro hasta ahí? Listo, entonces voy a tener la grabación.